esto fue el 7 de mayo. Ese día yo había llegado de trabajar a las 7 de la tarde, porque trabajé todo el día ese día y justo llegué a las 7 de la tarde. Íbamos a comer donde mi mamá, que mi mamá vive a media cuadra acá de casa. Y bueno, en eso Tiago se tenía que bañar y demás, entonces yo llego y me voy para donde mi mamá, si cocinaba para que comiéramos todos como siempre lo solemos hacer. Entonces en ese momento Tiago decide, yo me voy para donde mi mamá y Tiago se tenía que bañar y Tiago en eso fue a buscar a su hermano, más o menos 7:20 de la tarde. En eso que fue a buscar a su hermano le dice a Tiago, bueno, espérame que voy a comprar una coca y vamos para donde mamá, así vamos a comer. Le dice Tiago, bueno, dale, andá, yo te espero acá, en la casa de donde él fue a buscar. En eso que él se quedó ahí, se quedó sentado en el sillón, que tiene un sillón frente al tele, y bueno, y en eso pasó lo peor. Y bueno, esto fue 7:20, 7 y casi menos 8 menos 10, Tiago llega a mi casa caminando con la herida de bala en su cabeza, que nosotros hasta el momento no lo sabíamos, porque nosotros nos enteramos de esto en el hospital, porque él no nos sabía decir qué le había pasado. Él estaba tan nulo a la situación, es como que quedó aturdido. A él lo trajo un nene que estaba con él, que es amigo de él, que en ese momento estaba también había ido hasta la misma casa donde fue Tiago, porque ellos andan en caballo y demás y se habían juntado ahí. Y dice, bueno, yo voy un rato y se lleva el caballo y en eso que yo me vengo para la casa, o sea, esperaba a mi hermano y me vengo para mi casa. Entonces este nene lo trae y bueno, el nene de los miedos, el del miedo lo dejó acá afuera y se fue corriendo. Y bueno, y ahí empezó la odisea. Cuando llegamos al hospital, me pregunta la médica qué le había pasado, me dijo que le dieron un fierrazo. Yo inconscientemente dije un fierrazo, un fierro, un palo, le pegaron. Es más, al principio con mi hija pensábamos que se había caído del caballo, porque él anda en caballo y creímos eso. O sea, en ningún momento nos imaginamos la gravedad de lo que estaba pasando. Viene la médica y me dice, mira mamá, esto parece un arma de fuego. Cuando me dijo así, yo en eso tenía mi celular, porque obviamente que entre la desesperación, avisar lo que estábamos viviendo, y ahí me avisan de que a Tiago le habían dado un balazo en la cabeza, o sea, le habían dado con un arma de fuego. Ahí automáticamente le avisa a la médica y bueno, hicieron los médicos todo súper rápido. La verdad que siempre agradecida a todo el municipal, el equipo que tienen es increíble. Y de ahí empezó todo lo peor que a una mamá le puede pasar. El decir las horas decisivas, que te digan, mira, tu hijo se queda acá, entra en terapia intensiva, en un coma farmacológico y bueno, hay que pedir, uno creyendo siempre de que Dios lo iba a sacar del lugar donde estaba. Y fueron días durísimos, que recordarlos obviamente que duelen, porque nosotros nunca pensamos vivir esta situación, creo que nadie igual. Uno nunca se va a imaginar que porque mandás a buscar a tu hijo o que tu hijo va a buscar a su hermano va a pasar esto. Yo no justifico nunca la violencia de ningún tipo. Hoy me toca yo pedir justicia por mi hijo y no me voy a cansar de pedir justicia. Y no solamente pidiendo justicia, obviamente es lo que primero me interesa, que estas personas estén detenidas y no anden en la calle libremente como me viene pasando, que me vienen diciendo y las he visto caminar en la calle tranquilo, pero también para el barrio, porque acá está lleno de chicos. Y nosotros desde que pasó todo lo que pasó, te verás a simple vista, ni siquiera hay un móvil de seguridad, bueno, a ver, va a quedar a la noche, esto es muy pocas luces ahí. Y entonces yo quiero que se haga justicia. Y obviamente que también uno es como que se va preparando porque a nivel de la cabeza, porque tenés gente que te va a apoyar y gente que no le va a importar, y está bien, lo acepto. Pero yo hoy le pido a la gente que se ponga la mano en el corazón y que me ayude a compartir, así como hacen tan viral otras cosas que no digo que no sean importantes, pero yo esto lo estoy pidiendo desde mi corazón porque la gente que me conoce sabe la vida que nosotros llevamos, sabe la mamá que yo soy, sabe mis hijos cómo son. Sinceramente en ningún momento yo siempre traté de exponer todo lo que pasó desde el día 1. No tengo nada que ocultar, no tengo nada que temer, porque nosotros sabemos la vida que llevamos. Entonces, todo lo que esté a mi alcance lo voy a hacer. Y hoy por hoy mi medio de comunicación es yo ser la vocera para que esto se haga conocido y que la gente me escuche. Porque me han preguntado, ¿se acercó alguien del Estado? No, nadie, no se acercó nadie. Solo se han acercado periodistas y gente que se dedica con el tema de medios de comunicación, que se han consolidado conmigo, me han dicho, necesitas algo, para lo que necesites estamos, pero después de arriba nadie. Entonces es indignante porque yo no estoy pidiendo una pavada, estoy pidiendo por la vida de mi hijo. Si mi hijo no hizo estado, ¿yo a quién le reclamo? Si mi hijo no hubiese podido contar su testimonio, esto queda en la nada.
no es justo, no es justo que este tema no lo tomen en serio, no es justo que ni siquiera a veces te ayuden a compartir, porque uno pide solamente eso. Yo no pido nada, sabiendo de que a nosotros nos cambió la vida por completo. Yo trabajo el día a día. Desde que pasó esto, yo quedé, o sea, sinceramente, en la nada. Y obviamente que hay mucha gente solidaria, pero no es justo que uno esté viviendo esto, porque nosotros no lo merecemos, y así sea la peor familia, que no critico la vida de nadie, tampoco merece que te maten a tu hijo así. Hoy mi hijo está con vida, pero si se sido otra cosa, ¿a quién le pido que me devuelva a mi hijo? ¿Cómo fue el proceso en el hospital? Fueron 21 días, ¿no?, de internación. Sí. Hoy, ¿cómo está su salud? En ese sentido, digo, parece hasta milagroso en algún punto, ¿no?, lo que pasó. Sí, la verdad que esos días fueron muy, muy decisivos, los primeros días, porque fue todo el tiempo sin duda un milagro. Los avances de Tiago fueron tremendos, porque él, donde fue afectado, le tuvieron que sacar parte de su cráneo, parte del hueso se lo tuvieron que cortar, porque el hueso de él quedó roto, por decirlo así, y esas mismas, el hueso largó como unas esquirlas, que eso hacía que podía llegar a tener él un problema mayor y no iba a resistir. Entonces de ahí, obviamente que los médicos siempre querían que él despertara, no sabían cómo él iba a quedar, porque justamente en la parte que a él le afectó es la parte de la comprensión, de que puede llegar que él quede como un bebé. Gracias a Dios, a medida que él se fue despertando, él fue mostrando toda la fuerza que tiene. Tiago se despertó y se acordaba de todo, obviamente que fue de a poco, porque no lo podían despertar de a una, porque él estaba súper medicado. Estaba tan sedado que de hecho hubo días que tuvieron que volver a sedarlo porque se ponía muy violento o se despertaba y se quería sacar todo. Pero al correr los días, Tiago, o sea, se acordaba de todo, de todo. De hecho, a los 5 días que pasó, que se empezó a despertar de terapia intensiva, él recordó lo que le había pasado. Me dijo con lujo de detalle lo que le había pasado. Entonces, nada, fue todo un milagro. Obviamente que él no tiene el alta neurológica todavía, él todas las semanas los cirujanos lo están viendo, porque él obviamente tiene una herida en su cabeza, que no deja de ser algo que no estamos al riesgo de vida, pero sí de que cada cosa que va pasando vaya siendo observada, tanto la cicatrización, todo. Después él tiene que ser intervenido quirúrgicamente también, porque tiene que tener una placa. Y bueno, es el día a día. Yo siempre le digo a él que lo importante es que le hago saber a él la importancia de la vida y que él está acá. Todo lo que haya que volver a empezar, se va a empezar a hacer, obviamente de a poco, pero lo importante es que él está y que él muchas cosas no las tiene que volver a empezar. Como podría haber sido también que quede en una cama sin moverse y que empiece de nuevo a aprender todo como un bebé. Con respecto a la investigación, en términos generales te pregunto respecto del accionar policial. Vos contaste también en las últimas horas que incluso se demoraron mucho en hasta pedir cámaras, que lo están haciendo ahora cuando pasó un mes ya de todo esto. En ese sentido, ¿cómo describís el proceso y si ves que va avanzando o no? Yo veo que la justicia, en este caso, a mi punto de vista, no actuó bien. No actuó bien para nada. De hecho, agradezco a gente de la DDI, una de las agentes de ellos, que ella creo que sí, sentí que estaba haciendo su trabajo de la mejor manera, pero una vez que ya había sido, por decirlo, la policía de Comisaría Quinta ya se había ocupado, pero para mí fue patético cómo se manejaron. ¿Por qué? Porque el día del hecho vinieron a mi casa a las 11:30, yo en el hospital con mi hijo en plena cirugía, a querer que mi hijo de 16 años declare cuando eso es un menor, y tienen que respetar todo. Yo sé que tienen que hacer su trabajo, pero fue pésimo el trabajo que hicieron. De hecho, la policía el primer día sí anduvo en el barrio, porque obviamente a mí me conocen todos y me iban pasando obviamente la información, pero después, o sea, después de un par de días fueron recién a inspeccionar la casa, por donde supuestamente estos chicos pasaron. A los 5 días fueron cuando había llovido, había nieblina. O sea, las huellas que pueden llegar a quedar, si no son investigadas en el momento, lamentablemente hay cosas que se perdieron. La verdad, yo a mi punto de vista no sentí que hicieron bien su trabajo. Imagínate que después de un mes, como vos decís, una vecina se acercó a decirme que le habían pedido cámaras el mismo día. O sea, cumplió un mes y decía, queremos pedirte las cámaras, y ella ya había avisado que sus cámaras no andaban. Y a la persona que tenían que ir a preguntarle que realmente le pasaran las cámaras, que era la que le andaban, no apareció nunca la policía. Es más, de hecho,
los vecinos a la policía nunca le quiso dar cámaras. Las cámaras que hay son las que nosotros, estando en el hospital, tratamos de buscar y pedir por favor a los vecinos que nos ayudaran. Porque realmente la gente a la policía no le quiere dar nada. ¿Por qué? Porque vos decís A y la policía le agrega cualquier cosa. O sea, es como que todo lo que hacen es base a lo que ellos creen, no a lo que el padre pide de justicia o lo que el padre les pide. Vos decís una palabra y ellos le agregan 3. Y así en todo fue así. Porque a mí me tomaron una declaración el día que mi hijo estaba en terapia intensiva. Yo salí del hospital, fui a la comisaría quinta, y en la comisaría quinta me atiende una policía y me dice, sí, ¿qué necesitas? Le digo, no, vengo por la causa. Ah, no sé, ni la leí. O sea, vos fijate que si vos como oficial no estás informado de lo que está pasando acá en Bahía Blanca y no tenés una idea de nada, uno es como que se siente no escuchado, porque uno no va porque tiene ganas, uno va y está pidiendo justicia porque lo estamos viviendo nosotros. Necesitamos que se hiciera justicia desde el día 1. Obviamente no podían porque la clave mayor era Tiago, porque no había testigos, porque las cámaras marcaban solo los pibes, cuando Tiago venía, pero no marcaban que entraba a la casa. Bueno, Tiago logró despertarse, dio su versión recién ayer. Obviamente que ante eso declaró mi hijo, declaró, yo lo que sabía. Fueron a golpearle a la chica que nos asistió, que nos llevó una vecina, porque nosotros en ese momento estábamos solos acá. O sea, yo vine, no tenía movilidad, o sea, solamente moto, entonces obviamente que no iba a llevar a mi hijo en moto. Le preguntaban a ella si nosotros teníamos auto, cosas incoherentes, igual en la declaración de ayer a mi hijo. La misma, o sea, las que le tomaban declaraciones lo querían como hacer equivocar. O sea, vos te estás tomando conciencia que mi hijo salió de que tener su cabeza, por decirlo vulgarmente, su cabeza casi reventada. O sea, yo entiendo que tienen que fijarse cada palabra o cada cosa como en tema de investigación, pero no tomás conciencia de la forma que le estás tomando la declaración a un nene que tiene un trauma terrible. Porque que uno quiera, sí, obviamente yo digo, mi hijo está bien, está con vida, pero todo lo que viene atrás, o sea, hay que tener mucho cuidado hasta en la forma de que ellos tratan de expresar, o sea, tratan de hablarle para que él pueda dar la información que ellos necesitan. Porque si vos lo mareás, o sea, es como que hasta en un momento mi hijo le dice, ay, me estás volviendo loco, le dijo, porque le decía cosas incoherentes, dice, y tenían un pasamontaña, pero se le veían los pelos. Y le dice, ¿cómo se le dan los pelos si en el pasamontaña no se te ven los pelos? O sea, cosas para hacerlo equivocar. O sea, mi hijo desde que salió, a los 5 días que salió de terapia, yo le decía a la enfermera, le digo, mi hijo me contó qué le pasó, cuando yo no lo sabía, con sus palabras. Entonces obviamente que a uno como mamá le indigna el mal manejo, es como que no se lo toman en serio, y es una vida, no es cualquier cosa. Y o sea, no puedes justificar todo el tiempo, yo digo que justifican a veces la violencia, o no solamente eso, sino que hay un mal manejo desde hace tiempo. Yo no quiero hablar de más, pero la justicia lamentablemente siempre actúa mal. Siempre tarda para todo, y cuando quiere hacer justicia ya es tarde, porque o los que fueron se escaparon, o esto que lo otro. Entonces es como que uno no termina de entender. Quería preguntarte, en el momento en el que prestó declaración Tiago, ¿hubo algún acompañamiento de algún profesional? Sí. No hubo acompañamiento. Estábamos los dos padres, nosotros somos papás separados, pero bueno, no nos dejaron entrar a los dos. Yo quería entrar, obviamente, pero bueno, dejé que el papá entrara. Obviamente que nosotros no íbamos a dejar, no puede entrar solo porque es menor, pero en principio ellos no nos dijeron eso. De hecho, lo mismo del abogado, me dijo, para nosotros no es necesario que pongas abogado, porque nada, es como que igual lo tenemos que hacer. Pero a veces uno piensa que también teniendo algo que le esté como empujando a ellos, quizás esto se resolvería o se esclarecería más rápido. Porque lo que no se entiende es que todo Bahía Blanca que conoce a estos chicos, desde el día 1 que pasó esto con Tiago y Tiago estaba en el hospital, todo el mundo los nombraba. Todo el mundo fueron ellos porque fueron allá, fueron acá. Obviamente no tenían alguien que testificara y que haya visto realmente que habían sido ellos. Todo era, nos dijeron, ellos fueron acá, dijeron, todas suposiciones. Al no tener un testigo clave, por eso no los podían detener. La fiscal me dijo, en principio había pasado a fiscal de menores, o sea, lo agarró una fiscal de menores y después lo pasó porque ya no eran menores los chicos causantes de esto. Así que, obviamente que uno siempre es como, no sabe del tema, hay cosas que uno va aprendiendo, entonces como que siempre, obviamente,
los doctores o todos los que se encargan de esto en el tema judicial, uno supone que ellos van a saber resolver porque para eso hacen ese trabajo. Pero a veces uno llega a creer de que no se entiende. De hecho, la fiscal me dice, y ahora vas a saber que no vas a tener que dejar ir más a tu hijo, que no vas a tener que dejar salir más a la noche, así no pasa esto. Le digo, ¿a usted le parece que yo voy a querer que mi hijo vaya a un lugar para que le pase esto? ¿Quién es la fiscal que te dijo eso? Es fiscal de menores que no me acuerdo el nombre, pero es más, de hecho ni siquiera me acuerdo el nombre del fiscal que está ahora en el caso de Tiago, pero es la única fiscal de menores que hay acá en Defensoría, pero me dijo eso en el hospital. Obviamente que uno entre el dolor no se va a poner a discutir, ni yo nunca quise hacer nada para... Pero entre el medio del dolor también uno puede actuar de la forma que le nace. Es como la mamá que me llamó de uno de los acusados ayer. Me pidió perdón, pero yo, quizás fue el tiempo de que me llamaras hoy porque hace unos días atrás quizás no te hice respondido de la misma forma. Igual yo no tengo odio ni rencor con nadie porque no vivimos de esa forma ni somos así. Solo queremos justicia y si hoy tuve que exponer a tus hijos es porque yo no puedo permitir que ellos pasen tranquilamente por la calle Patricio cuando nosotros estamos encerrados en 4 paredes. Y mi hijo hay un montón de cosas que no puede volver a hacer. O sea, de ninguna forma voy a aceptar así, no es nuestro caso, pero sí se sigue una familia que anda en cosas raras, como la gente por ahí comenta cosas que no tienen sentido. De ninguna forma uno tiene que avalar la violencia. Porque, como te dije recién, si Tiago hoy no hizo estado, ¿a quién yo le reclamo? Esto queda en la nada. Imagínate que... ¿Qué ves respecto a la situación de la violencia en el barrio en general? Digo, a partir de lo de Tiago, pero analizando un poco cómo han sido estos últimos meses, este último tiempo. Mira, acá la gente del barrio en general, la mayoría, por ejemplo, de esta cuadra, la mayoría son gente que trabaja, o sea, hay gente normal que vive su vida como cualquier persona y hay gente que lamentablemente se dedica a arruinar vidas, un montón de cosas más. Pero, o sea, vos estás una noche acostado normal a las 10 de la noche y escuchás un disparo de la nada, ¿entendés? Entonces, vamos a la realidad, acá la justicia, la policía, acá se sabe que el barrio lamentablemente no está teniendo un barrio seguro. Vos no sabés si salís a la calle, te roban, por suerte no nos ha pasado que han robado acá, pero sí pasan todos los días gente súper perdida en la droga, a cualquier horario, son las 3 de la mañana y por ahí sentís que te golpean la puerta. En general es así, entonces es como querer tapar algo, una realidad que se está viviendo. Así como pasa en Noroeste, pasa en diferentes puntos de Bahía Blanca. Obviamente que eso no se va a salir a decir, porque lamentablemente a veces se tapan tanto las inmundicias, o sea, eso no es como pareciera que no fuera importante. Parece que son importantes otras cuestiones, otras cosas, porque si se trabajaría un poquito más esa parte, capaz que se podría ayudar a mucha gente que está perdida y que quizás a través de que está perdida hace cosas no conscientes, porque es lógico que si vos vas directamente a matar a una persona o a hacer un acto de violencia es porque hay algo en tu cabeza que no está bien. ¿Hubo presencia de, lo decías antes, pero te vuelvo a preguntar, del Estado municipal en algún área que se hayan acercado a ver qué necesitaban, a preguntarles en qué podían ayudarlos? No. Porque, por ejemplo, y vos también hacías menciona eso en uno de tus videos, sí, por ejemplo, están impulsando una causa por estos muchachos que mataron un animal brutalmente. Digo, ¿qué te genera esa situación? Y me genera muchísima bronca, impotencia, porque nosotros no estamos pidiendo nada que la justicia no pueda resolver o el Estado no pueda acompañar. A mi casa nadie vino, ni siquiera me llegó un mensaje de decir Aldana o vení o contanos o acercarse con lo mínimo. Yo no pretendo estar porque realmente uno está pidiendo algo que es expuesto y fue conocido en todo Bahía Blanca. Entonces realmente sin palabras, o sea, es como que cada vez uno se convence más que ningún caso es menor, porque, a ver, en este caso fue ese animal, pero podría haber sido otro y también hay muchas cosas que está bueno que a través de eso sea más observado, pero esto no es un caso menor, ¿entendés? Entonces, como el Estado totalmente inausente, o sea, en ningún momento apareció, en ningún momento, ninguno, lo nombraba mucho al intendente, nada, o sea, yo no pretendo que
que me vengan, por decirlo vulgarmente, a abrazar y a dar un consuelo, porque realmente no, lo recibí de la gente. La gente es muy solidaria en Bahía Blanca, la gente siempre predispuesta, pero el Estado, el que maneja acá todo, Bahía Blanca, el que tiene que tener estos casos, no tiene que dejarlos pasar en menos, porque es la ciudad, o sea, no es que algo que no te incluye, sí te incluye. ¿Qué seguridad estás dando? ¿Qué estás avalando? Hablamos mucho y hacemos poco. Y hoy porque yo te puedo decir que yo lo puedo contar con mi hijo acá. Pero si fuera así, o sea, ¿qué tengo que hacer? Irme a querer, sí, obviamente vamos a tratar de ver si podemos hacer marcha, porque no nos queda otra que seguir haciendo ruido. ¿De qué forma te escuchan? Haciendo ruido. Lo de que pasó con el animalito este, la gente tuvo que hacer ruido para ser escuchado. Se movió gente de Buenos Aires porque vio el caso y se dedican a eso. Pero acá nosotros ni siquiera tuvimos el acompañamiento, ni siquiera de decir un abogado del Estado, bueno, a ver, mamá, decime en qué puedo estar. No, nada, totalmente o sea, ausentes, totalmente ausentes, en todos los sentidos. Así que la verdad que nada, solamente como dije, quiero justicia y no me voy a cansar de salir, si tengo que salir todos los días haciendo un video, sé que alguien lo va a ver y en algún momento mi pedido va a ser escuchado, que es lo único que quiero, obviamente, que esto no le pase más a nadie. ¿Te preocupa el resto de los chicos? Sí, obvio porque yo soy mamá y uno quiere que por lo menos la sociedad o los hijos se terminen criando en un ambiente lo más sano posible. Obviamente que es como uno siempre, yo trabajo con gente y siempre digo, uno a los hijos siempre como mamá los cría, intenta criarlos de la mejor manera. Después cuando son grandes cada uno decide la vida que lleva. Pero yo a mis hijos mientras estén en mis manos, uno siempre va a tratar de hacerlo mejor. Y yo no miro para la vereda, no miro para mí, miro también para la vereda del frente, porque lo veo chicos de 14 años pasando por acá afuera con una bolsa drogándose, o sea, lo veo, o sea, hay gente que vive acá, es imposible no ver a alguien que pase perdido. Entonces obviamente que uno no puede hacer la vista como que no lo ve, porque lo vemos, es la realidad que estamos viviendo. Pero bueno, no porque estemos viviendo esta realidad vamos a hacer que no nos importa, a mí me importa, porque vivo acá, aún vivo acá. Pero bueno, nada, es como que a veces también uno llega a hablar tanto que es como que en un momento decís, no tenés palabra para describir lo que se siente, porque es como unas sensaciones de incertidumbre, de decir, yo creer, o sea, es como que me cuesta entender que yo estoy pasando esto, es como que uno no toma dimensión de lo que uno está pasando, pero nada, solamente quiero justicia y que no le pase más a nadie, nada más. ¿Cómo sigue la causa? ¿Hay alguna fecha particular que tengamos que estar atentos? No, por el momento ayer le tomaron la declaración solamente a Tiago y quedó esto o sea, ellos te van a pasar la información. Obviamente que como yo no puedo entrar y entró el papá, yo soy una persona que me gusta saber todo con lujo de detalle de todo. De hecho, yo no tuve la posibilidad, como no entré yo, de preguntarle cómo se llama el fiscal que tiene la causa, porque obviamente que yo voy a tratar de mover todo lo que esté a mi alcance para que el fiscal haga su trabajo y que también nos dé una respuesta rápida, porque si estas personas están sueltas y yo ya al nombrarlo yo no sé cómo esto sigue, pero bueno, yo no me voy a quedar callada. ¿Tienes miedo? Por ahí me da un poco de miedo, no te voy a negar, porque, a ver, vivo en el barrio, ellos pasan por acá, vos no sabés la maldad y la mente cuando está perdida lo que puede llegar a hacer. O sea, sin ir más lejos lo que le pasó a Tiago. Una de su mamá me dijo que su hijo está perdido en la droga, entonces lamentablemente es un chico que está enfermo. Entonces uno puede esperar cualquier cosa. Por eso mismo la importancia de que sí haya un móvil en la calle, en la cuadra. No digo que vengan y me custodien en mi casa, porque tampoco es que nosotros somos personas que están tomando represalia, pero, o sea, que van a tomar represalia, pero uno no lo sabe. Entonces, obviamente que sí me da miedo yo tener que salir con mi hijo hasta la esquina que está caminando y que ellos pasen. Sí me da miedo eso, porque yo no sé lo que le va a causar a mi hijo. Eso sí me da miedo de volver a exponerlo a él a una situación difícil. Pero bueno, nada.
Solamente esperamos que la justicia pueda actuar de la forma que tiene que actuar, nada más. Te hago la última, te agradezco un montón que nos hayas recibido. ¿Qué necesitan hoy como familia en este día a día tan difícil que les toca vivir? ¿Qué necesitan de la colaboración de la gente? ¿Qué necesitan, si en todo caso el Estado municipal se hiciese cargo de por lo menos acercarse un poco a ver cómo están ustedes y qué Y nosotros por el momento, la realidad es que se había empezado a hacer gente de conocidos, se empezó a hacer tipo como una cadena solidaria para los gastos que uno tiene con Tiago, el ir al hospital, venir. Yo dije siempre en principio, todo lo que quieran acercarse y darlo para Tiago, uno va a ser recibido. Yo dije que en un momento me daba mucha vergüenza por ahí uno tener que acceder a esto, porque yo siempre fui una persona que siempre trabajo de los 16 años, pero en esta situación no tengo opción, porque si yo no puedo trabajar, o sea, nosotros pagamos alquiler acá. Entonces son un montón de cuestiones económicas que empiezan como a escasearse ya, porque uno al trabajar día a día hay muchas situaciones de que empiezan a ajustarse. Por eso todo lo que sea, o sea, lo que la gente sienta o el Estado puede hacer por nosotros va a ser más que bienvenido. De cualquier cosa que sea, no solamente de dinero, porque a veces dice, no tengo para llevarte dinero, pero te puedo, lo que se sienta la gente de hacer o el Estado, nosotros lo vamos a recibir. Ni siquiera estamos con el pensamiento de ser, de exigir algo en ningún momento. Yo lo único que exijo es lo que te dije, la justicia, y lo que la gente quiera hacer y el Estado pueda hacer, bienvenido sea, así sea lo que sea. Nosotros lo vamos a aceptar porque lo necesitamos en sí. Así que es solamente ese pedido ante toda la situación que estamos viviendo. Y ser escuchados, nada más. Ser escuchados y no sentirnos solos, porque sí, uno como mamá se siente solo, muchas veces. En este caso sí, uno se siente solo. Duele, no quizás trate de ser fuerte toda la nota, pero duele sentir que ningún caso es menos acá en Bahía. Pero duele en este sentido tener que pedir justicia por un nene que casi le arrebataron la vida. Duele no sentirse acompañado por el Estado, que no es importante pareciera la vida de un nene. Todas las vidas, hasta la de los animales, son importantes. Pero la de mi hijo, nadie tuvo ni siquiera la valentía de venir a mi casa, más que los periodistas, a preguntarme si mi hijo, no sé, cómo estaba, cómo había quedado. Lo hicieron la escuela, las del colegio, amigos, profesores, y el Estado totalmente brilló por su ausencia. Y estas personas, a partir de la fecha, todavía están libres. Entonces eso duele como mamá eso. Y que nunca más le pase a nadie este dolor que es tan duro, porque no hay palabra para describirlo. Solamente las personas que desgraciadamente lo tienen que pasar lo van a entender. Y la gente que tiene un corazón también, porque a veces no es necesario vivirlo para ponerte un poquito en el lugar de una familia que solo pide justicia, no pide nada beneficioso para ellos, en este caso para nosotros.